Para mí es un honor personalmente, además de poder encontrarme de nuevo con Juan Carlos, con el director del Instituto Cervantes en Estocolmo, y poder saludar a todos ustedes, a las que les doy las gracias por acudir a esta pequeña charla para presentar el Centro Niemeyer. En el año 1989, el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer recibía el premio Príncipe de Asturias de las Artes, un galardón que anualmente otorga la fundación del mismo nombre, actualmente Fundación Princesa de Asturias. En el año 2005, cuando esta fundación celebraba su 25 aniversario, se puso en contacto con una serie de galardonados con el objetivo de contar con ellos para llevar a cabo las conmemoraciones de ese primer cuarto de siglo de la institución y de los premios. Ante la iniciativa, Oscar Niemeyer propuso la donación de un proyecto arquitectónico. En aquel momento, materializar la construcción de este proyecto era algo que superaba con mucho las posibilidades materiales de la propia fundación, y se decidió, lo que decidieron fue ponerse en contacto con instituciones de Asturias, en este caso el Principado de Asturias, el gobierno regional, que fue quien decidió asumir el proyecto, recibir el regalo del proyecto arquitectónico de Oscar Niemeyer con el compromiso de construirlo. El entonces presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, asumió ese reto comprometiendo la construcción del proyecto en algún lugar de esta comunidad autónoma del norte de España, en Asturias. El lugar elegido fue la localidad de Avilés, la tercera ciudad en población del territorio asturiano, con cerca de 80.000 habitantes, después de la capital, Oviedo, que cuenta con alrededor de 220.000, y Gijón, 270.000 habitantes. En los inicios del nuevo siglo, Avilés tenía aún muy cercano en su memoria el proceso de reconversión industrial que había sufrido de manera traumática durante la década anterior y que había supuesto el desmantelamiento de la gran industria siderúrgica que se había instalado en la localidad a mediados de los años 50. El entorno de lo que es el Centro Niemeyer, este entorno de la ría de Avilés, aquí pueden ver unas imágenes de ese mismo entorno aproximadamente a inicios del siglo XX. Como digo, la factoría de fabricación del acero que se instala en los años 50 en Avilés, en esa misma zona, se emplaza durante el régimen del general Franco y conllevó que durante algún tiempo la ciudad de Avilés tuviese el triste récord de sufrir los índices de contaminación atmosférica más elevados de Europa. En la gran fábrica de acero, que era conocida en Avilés como la Fabricona, llegaron a trabajar 20.000 personas y de ella vivían otras tantas familias en un sistema claramente posfordista. La factoría había sido instalada en una zona de marisma, junto al puerto de la ría de Avilés, un espacio natural que en aquel momento debía de ser verdaderamente de gran belleza y que fue en gran parte desecada y canalizada para acoger los vertidos altamente contaminantes de la industria, ¿no? Aquí, por ejemplo, se pueden ver esos vertidos de lodos altamente contaminantes que venían directamente vertidos por la gran factoría de acero. Con el desmantelamiento de la factoría siderúrgica en la década del año 90, la zona de la margen derecha de la ría pasó a convertirse en un lugar yermo de detritus industriales, acotado y en completo desuso. El gobierno de la ciudad presentaba en el año 2001 un proyecto de Plan General Urbano de la Villa que incluía fundamentalmente la recuperación de la margen derecha de la ría de Avilés, comenzando con su descontaminación y limpieza, para llevar a cabo una reurbanización que sería conocida como la Isla de la Innovación.
Se trataba de un gran proyecto de recuperación urbanística y ambiental de la margen derecha de la ría, cuyo fin era paliar los efectos de la degradación provocada por el rápido proceso de industrialización que tuvo lugar a mediados del siglo pasado. El proyecto contemplaba la instalación de un nuevo polo industrial, de producción tecnológica y de conocimiento de I+D+I, una zona residencial, un nuevo centro urbano y precisamente en la esquina noroccidental de ese espacio un equipamiento destinado a servicios culturales, que sería esta zona. Este sería el lugar elegido por el gobierno del Principado de Asturias en coordinación con el gobierno de la ciudad de Avilés para construir este regalo ofrecido por Oscar Niemeyer, que había condicionado a que el mismo se ubicase en un lugar a la vera del agua. Niemeyer ofreció un proyecto ya avanzado con una maqueta que incluía 3 edificios que rodeaban una gran plaza. Finalmente, dicha plaza sería completada por un 4º edificio que inicialmente no estaba en el proyecto, pero que cerraría el grupo arquitectónico y daría unidad al conjunto de la que sería la única construcción de Oscar Niemeyer en España. Oscar Niemeyer nace el 15 de diciembre de 1907 en Río de Janeiro, en Brasil, y es uno de los grandes exponentes de la arquitectura del denominado movimiento moderno de arquitectura, que tanta importancia tuvo a mediados del pasado siglo XX. Este prolífico arquitecto falleció en diciembre de 2012, días antes de cumplir 105 años, y hasta pocos meses antes continuaba trabajando de forma activa en su estudio situado frente a la playa de Copacabana en Río de Janeiro. A lo largo de su incuestionable y exitosa trayectoria cosechó numerosos premios y galardones, entre los que figura el Premio Pritzker de Arquitectura, y en julio de 2016 el conjunto arquitectónico de Pampulha, diseñado por Niemeyer en Minas Gerais, Brasil, en la década de 1940, uno de sus primeros proyectos, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El Centro Niemeyer este es el conjunto de Pampulha. El Centro Niemeyer está instalado en una parcela de 30.000 metros cuadrados, sobre la que se construyeron 144.000 metros cuadrados, en una obra que se inició en 2008 y que fue finalmente inaugurada en marzo de 2011, convirtiéndose así en la última obra finalizada en vida de Oscar Niemeyer. El arquitecto, debido a su avanzada edad y a su declarada fobia a los aviones, nunca visitó el espacio, sino que confió la dirección de la obra sobre el terreno a su equipo de colaboradores, encabezados por el arquitecto Jair Varela, en coordinación con el arquitecto español Roberto Alonso. Aunque se trata de su único trabajo en España, Niemeyer tiene más obras ubicadas en el continente europeo, realizadas durante su exilio político entre 1965 y 1980 en París, con obras fundamentalmente en Francia, Italia y Portugal. Entre sus edificios más destacados en este continente se encuentran la sede del Partido Comunista Francés en París, Le Maison de la Culture, conocido como Le Volcan en Le Havre, la sede de la editorial Mondadori en Milán, el Casino de Funchal en Madeira o el Auditorio Niemeyer en Ravello, en Italia. También hay edificios diseñados por Niemeyer en Israel y Argelia, así como en Trípoli, aunque por todos es bien conocido que la mayoría de sus obras se encuentran repartidas por la geografía brasileña, con la ciudad de Brasilia a la cabeza. Ciudad de Brasilia, como saben, proyecto urbanísticamente diseñado junto con Lúcio Costa, que los edificios fueron diseñados y proyectados por Niemeyer como capital, nueva capital construida en los años 50 en el país brasileño. Este centro cultural es un excelente resumen de las principales características arquitectónicas que definen la obra de Oscar Niemeyer y que desarrolló a lo largo de todos sus años de carrera. A simple vista podemos identificarlas como la búsqueda de espacios amplios, diáfanos, la búsqueda de la atracción de la luz, realizando diversos juegos y empleando con maestría la misma en sus construcciones. En el centro Niemeyer, como en la mayoría de sus obras, predomina el blanco como tono principal y, en contraste,
Destaca notas de color para las que usa una gama de colores primarios, el rojo, el amarillo y en una menor medida el azul, así como la utilización del hormigón armado como elemento constructivo fundamental. Y por último, diseños con preeminencia de las líneas curvas. Niemeyer huye de las estructuras rectilíneas casi en todo momento para centrarse en la curva como reminiscencia del modernismo arquitectónico de inicios del siglo XX, algo que el propio autor atribuye a su inspiración en las formas femeninas, las montañas y las colinas de Brasil, el cauce de los ríos, las bahías y el mar. Prácticamente todo el centro Niemeyer está construido en un único material, el hormigón. Siempre se consideró a Niemeyer un pionero en la exploración de las posibilidades del hormigón como material constructivo, al igual que haría su maestro Le Corbusier. Para el brasileño, el hormigón supone fundamentalmente dos cosas: un material muy barato y, fundamentalmente, sobre todo, un material muy moldeable para lograr esas formas curvas que tanto desea. El centro Niemeyer está construido por los siguientes edificios: el auditorio, que es este edificio de aquí, que es un espacio concebido para espectáculos y eventos de diversa índole; la cúpula, que es fundamentalmente un espacio concebido como espacio expositivo, museográfico; la torre mirador, prevista como espacio de mirador y también como espacio gastronómico, cuenta con una dotación como restaurante; y el edificio polivalente, al que antes me refería cuando decía que era el cuarto edificio que no estaba en el proyecto inicial y que en el momento en el que se decide la ubicación del conjunto en esta zona viene a cerrar la totalidad del conjunto arquitectónico. Este sería el edificio polivalente. Con él es con el que comienzo a explicar cada uno de ellos. Este edificio polivalente fue el último incorporado a este proyecto. Está situado en el extremo este de la parcela y se trata de un edificio alargado y curvo de una única planta, cóncavo hacia el interior de la plaza y convexo hacia el exterior, con sus dos lados longitudinales cerrados por cristaleras de vidrios con un buscado efecto reflectante. Se trata de un edificio de usos múltiples y en su interior alberga los servicios de recepción e información, la taquilla, una cafetería, dos salas polivalentes para diversos eventos, las oficinas del propio centro y una sala de cine con capacidad para aproximadamente 100 personas. El auditorio es el edificio de mayores dimensiones de todo el complejo y también el de mayor altura, con 26 metros sobre el nivel de la cota de la plaza. Su silueta podría asemejar a una gran ola del mar a punto de romper. Su diseño arquitectónico es todo un alarde de sencillez a la vez que de maestría. Se basa en el principio del arco. De hecho, todo el edificio está soportado por dos grandes arcos, este y este, que cierran los laterales y sobre los que descansa la cubierta. Realmente todas las fuerzas del edificio descansan sobre los dos pies de la cubierta, la parte frontal y la parte posterior, pero son realmente solamente dos arcos. En el interior del edificio no hay ni una sola columna ni una sola muro que sostenga el edificio. Por eso comentamos que ese es un alarde arquitectónico verdaderamente, como el principio tan sencillo del arco, en este caso con unas dimensiones monumentales, logra sostener un edificio de estas grandes dimensiones. Este edificio se construye en un enorme vano de casi 3.500 metros cuadrados de superficie, que, como digo, sin necesidad de ningún tipo de pilar o muro de carga en su interior. Aquí podemos ver de nuevo también el efecto del arco, uno de los dos arcos laterales. El auditorio está formado en todas sus paredes, tanto interiores como exteriores, por líneas curvas,
con distintos grados y dimensiones. Su planta baja, con los accesos al vestíbulo, ocupa una extensión aproximada de 1000 metros cuadrados, divididos en 2 zonas, y está dedicada a sala de exposiciones de fotografía. De hecho, la denominamos así, es la sala de fotografía del Centro Niemeyer. Estos son los dos espacios de este vestíbulo foyer. Este espacio aúna las premisas de la arquitectura de Niemeyer que antes destacábamos: la amplitud, la curvatura, el colorido, en este caso utilizando los tonos rojizos en la moqueta en contraste con el blanco, y la luminosidad proveniente de unos grandes óculos situados en el techo, de luz uniforme y regulable, con la intención de producir el efecto óptico de luz natural proveniente del exterior. El acceso al patio de butacas del auditorio se realiza por la planta 1. El interior de esta platea, de este imponente espacio, la conforma una sala con capacidad para casi 1000 personas, cuya una de sus principales características de este recinto, y que comienza a ser una de las decisiones de cómo, en este caso, la arquitectura viene a cumplir una función, desde luego para un arquitecto como Niemeyer, claramente social, y este es un ejemplo que ahora explicaré, se hace con la denominada grada democrática. Oscar Niemeyer hace con su propuesta de diseño una declaración de intenciones sociales y podríamos decir que hasta políticas. Propone para este recinto una gran grada única, sin ningún tipo de palco o espacio diferenciado en el anfiteatro, en forma de abanicos, suprimiendo, por tanto, cualquier tipo de distinción entre los espectadores. Así, y en coherencia con este principio, nuestro criterio de gestión de los espectáculos que tienen lugar en este espacio, en este recinto, nos ha llevado a unificar el importe de todas las localidades, precisamente para evitar ningún tipo de distinción entre ellas. La única diferenciación que existiría sería el hecho de estar sentados en las primeras o en las últimas filas, por razones lógicas y espaciales, y aún así, estando en la última fila, se está a apenas 26 metros de la línea del escenario, con una visibilidad verdaderamente perfecta. En la decoración destaca nuevamente el empleo de tonalidades rojizas en el interior de la sala principal. La caja escénica, que aquí vemos al fondo, nos presenta nuevas singularidades en su diseño y construcción. El escenario ocupa una superficie de casi 500 metros cuadrados y se encuentra justamente bajo la curva de la zona más elevada del arco desplazado, que denominamos como de pecho de paloma. Niemeyer, esta curva que les mostrábamos aquí, ¿no? El escenario está justo aquí encima de la parte superior de la curva. Niemeyer incorpora una característica común de los diseños de algunos de sus últimos auditorios, y se trata de la apertura hacia el exterior de la parte posterior de la chácena del escenario, precisamente con la intención de que el mismo escenario dé servicio no solamente al interior, sino también al exterior de la plaza para la realización de espectáculos escénicos y conciertos dirigidos hacia esa gran plaza. En el caso del Centro Niemeyer, el diseño de esta zona del arco de la cubierta del auditorio solo permitiría que el portón que cierra la chácena tuviese unas dimensiones máximas de 5 metros de altura. Esta parte de atrás, que esta zona de atrás se abre hacia la plaza, como podemos ver aquí. Aquí pueden ver que esta es la apertura con este provocador de escenario que permite que el escenario dé servicio al interior y al exterior. Es una singularidad de los auditorios de la última época de Niemeyer. Estábamos explicando las singularidades que tiene esta caja escénica,
que, como les explicaba, el hecho de que el escenario, el auditorio tenga una configuración de pecho de paloma hacía que las dimensiones el portón del escenario hacia la plaza, que estaría debajo de donde estoy señalando ahora, debajo de este puntito, haría que la posibilidad de levantar el portón para que se pudiera esconder en su totalidad solo tuviese 5,5 metros, casi no llega a los 6 metros de altura. Eso hacía que en el proyecto original el peine escénico, que es como se denomina técnicamente al lugar, a esto lo que antiguamente era el telar o peine, del que cuelgan los escenarios, las escenografías y las varas de luces de cualquier teatro, inicialmente estaba previsto que tuviese solamente esta altura. Y eso obligaba a que la boca del escenario hubiera tenido solamente esta altura. Durante el proceso de las obras, la consulta a personas expertas del sector fundamentalmente teatral y técnico-teatral de la zona de Avilés permitieron hacerle sugerencias al maestro Niemeyer de cómo se podría hacer un peine que tiene una singularidad, yo no conozco otro en el mundo, única, que es un peine en escalera. Esta es una primera parte, esta que está a 12 metros de altura, esta está a 14 metros de altura y esta está a 19 metros de altura. Al estar ya a 19 metros de altura, permite abrir un escenario de 9 metros de altura, puesto que ya se puede esconder duplicando las medidas necesarias, 9 y 9, 18, se puede esconder el telón y el telón contrafuegos y el telón general hasta esos 19 metros. Eso ha permitido que el escenario y el auditorio tenga una mucho mayor versatilidad y pueda ser un gran escenario para espectáculos escénicos y, como nosotros decimos, en mi opinión, uno de los mejores escenarios para danza que conozco, porque permite ver con mucha facilidad y con una visibilidad prácticamente perfecta desde todos los lugares del patio de butacas las 3 dimensiones del movimiento coreográfico, la profundidad, el dibujo coreográfico sobre el escenario y la altura en los momentos de los saltos. Bueno, pues, realmente es un lujo poder trabajar en este espacio. Bueno, quisiera decir que esta fotografía es además una fotografía artística de José Manuel Ballester, que donó al Centro Niemeyer en un proyecto arquitectónico que realizó. Bueno, en la planta inferior del auditorio, además de los camerinos, existe una compleja red de galerías, de salas técnicas y una sala de ensayos que en estos años hemos habilitado como recinto para espectáculos de pequeño formato, de teatro y música, y que conocemos como la Sala Club, con capacidad para unas 200 personas. La torre Mirador es una construcción de unos 20 metros de altura, formada por 3 piezas bien diferenciadas. La columna central, que es el eje que articula el conjunto, una escalera helicoidal, característica de Niemeyer, también de nuevo con ese alarde técnico y de diseño, que abraza la columna y que nos conduce hasta la parte superior, donde nos encontramos con la tercera pieza, que es el disco, con la planta transitable. De nuevo, su construcción y diseño de ingeniería es bastante singular. En esta ocasión es el disco superior el que estructuralmente sostiene el peso y del que cuelgan los elementos que conforman la planta del edificio suspendido. Se trata de una planta única rodeada de cristales que permiten hacer del edificio un verdadero mirador 360 grados y, como les decía, en esta imagen se puede ver la mitad de la planta. En la otra mitad es donde se encuentran
las cocinas del centro gastronómico, del restaurante que actualmente está en funcionamiento en este edificio. La cúpula representa otro de los diseños habituales en las construcciones de Oscar Niemeyer. En este caso se trata de los edificios semiesféricos, inspirados en las construcciones habitacionales denominadas socas de los pueblos indígenas brasileños, y de los que hay ejemplos de construcciones de Niemeyer en Brasilia, como es el caso del Museo Nacional, y en São Paulo, con la conocida como Oca o Pabellão Lucas Nogueira, en el Parque de Ibirapuera. Este edificio de la cúpula fue el primero en alzarse en todo el conjunto cultural avilesino. Cuando la parcela estaba en plena construcción, y es una anécdota muy singular y hasta divertida, este edificio se alzó con exactamente la misma apariencia que se puede ver aquí y con la misma finalización exterior que tiene actualmente en tan solo 24 horas. Cuentan que siempre de forma divertida los habitantes de la ciudad de Avilés, que un día anochecieron con una gran explanada en esta zona y que al día siguiente amanecieron con este edificio tal cual se encuentra en el día de hoy. Y esta anécdota es bastante cierta. La explicación se basa en el método constructivo, que consistió en hinchar una gran membrana de PVC, cuyo perímetro fue anclado al suelo y luego presurizado herméticamente. Una vez hinchado este globo, se proyectó primero una capa intermedia de epoxi para darle uniformidad y una vez seco se proyectó el hormigón armado que sostendría la semiesfera en forma de cúpula. Es un sistema de construcción ventajoso, puesto que su rapidez permite el abaratamiento de los costes y apenas proyecta ningún tipo de impacto acústico o de restos de escombro al exterior, ya que el grueso de las obras transcurre desde dentro de la cúpula. Se trataba por primera vez se trataba de la primera vez en que se utilizaba en una cúpula diseñada por Niemeyer este método constructivo, que es habitual en el norte de Europa para los silos industriales. El edificio, que había sido construido hacia el exterior en un único día, sería también finalizado en el interior en un tiempo récord de apenas 4 meses. La singularidad de la cúpula viene también por su ubicación, ya que está situado en el punto áureo de la parcela del recinto del centro Niemeyer. Tiene un diámetro de 54 metros por 18 metros de altura y sus instalaciones interiores se extienden hasta un total de casi 4.000 metros cuadrados, divididos entre la planta baja y la zona de semiplanta. Esta sala presenta unas características similares a los otros edificios en cuanto a la amplitud, la curvatura, la luminosidad y el colorido, y de nuevo es el color blanco el predominante en el exterior y en el interior, si bien aparece una destacada y espectacular pared roja que refuerza la escalera helicoidal que preside el edificio y que, como digo, nosotros consideramos que es el punto del que nace la totalidad de la curva que lleva acaba saliendo hasta la plaza del propio edificio. Esta figura es recurrente, la escalera curva es recurrente en la arquitectura de Niemeyer hasta el punto de que, como hemos visto antes, se encuentra en 2 edificios de Avilés, tanto en la cúpula como en el que hemos mostrado anteriormente en la torre. Del mismo modo, Niemeyer también diseñó la gran lámpara lenticular que ilumina el edificio. El arquitecto propone un juego de perspectiva vinculada a la luz y, dependiendo del lugar en el que se contemple, puede parecer que está pegada o anclada al techo, o que la parte superior de la bóveda simplemente está pintada en un tono gris y rodeada por los pequeños focos que tienen esa cúpula. Pasamos de aquí a la plaza. En la plaza, cada uno de los edificios que componen el centro suponen una propuesta específica que surgió de unos sencillos trazos realizados sobre una hoja en blanco por Niemeyer, y que son un desafío para el día a día de los que trabajamos diariamente
con el objetivo de convertirlos en lugares llenos de vida, llenos de actividad. Pero nosotros consideramos que la verdadera propuesta, podríamos decir revolucionaria, de Niemeyer para el centro, que se construyó en Avilés, está en el diseño y en la concepción de la plaza. Esta propuesta de creación de un espacio ex novo no sería la primera para un arquitecto como Oscar Niemeyer, quien precisamente había concebido junto al urbanista Lúcio Costa nada menos que toda una ciudad en medio de ninguna parte para convertirla en la capital de Brasil. Si nos situamos en el medio de los 13.000 metros cuadrados de la parte central de la plaza, nos encontraremos rodeados por los 4 edificios diseñados por Niemeyer, y esta es la gran propuesta: una plaza de arquitectura dura, entera de hormigón, sin elementos vegetales ni decorativos, creada como espacio de reunión para albergar las actividades sociales, artísticas y culturales que deben acabar dándose y tienen que acabar dándole su sentido. La dureza del hormigón armado es un gran espacio vacío en el que, como planteaba el creador teatral Peter Brook, ha de desarrollarse la escena en el momento en el que aparecen los personajes. En este caso los personajes es la propia sociedad, somos los que tenemos que darle vida a ese espacio. La plaza no surge en este caso como consecuencia del lugar central de la ciudad, consecuencia de haber sido con el paso del tiempo el espacio rodeado de edificios administrativos y religiosos en el que tradicionalmente se instala el mercado desde la época medieval. En este caso Niemeyer convierte en su propuesta arquitectónica la propuesta social que plantearan en la década de los años 60 pensadores como Lefebvre o Desserteaux, para quienes la construcción del espacio ha de ser una construcción de carácter netamente social. Decía Niemeyer que es una plaza abierta a todo el mundo, un lugar para la educación, la cultura y la paz, como la definió él mismo en el año de su inauguración en 2011. Dentro de la magnitud y la espectacularidad de los edificios hay un elemento que no pasa desapercibido, y es la marquesina que recorre esta plaza. De nuevo, otro diseño típico de Niemeyer que podemos encontrar en diversos edificios y conjuntos de este arquitecto, y se trata de un elemento de conexión visual entre dos estructuras y cuyo perfil discurre simétrico al perfil del edificio polivalente, para que ambos elementos se conviertan en nexos visuales entre el auditorio y la cúpula, con la torre mirador al frente. Este elemento curvo une, atravesando la plaza, las puertas de la cúpula y el auditorio, y su inicio pareciera nacer de aquella escalera helicoidal que antes les mostraba, situada en el centro del punto áureo en el que está situado la cúpula, como si fuese la prolongación en la búsqueda de una espiral perfecta, en esa búsqueda del paroxismo modernista. Consideramos al Centro Niemeyer de Avilés como un objeto ejemplo de la materialización de la creación social del espacio que describiera Lefebvre. Decía Lefebvre que el espacio social es un producto social. El espacio contiene relaciones sociales y es preciso saber cuáles, cómo y por qué. El diseño arquitectónico de Niemeyer para Avilés es, a nuestro parecer, una propuesta básicamente social, en la que aparece la consideración del espacio como causa y consecuencia cultural de las relaciones sociales. Sus edificios, y sobre todo la plaza, son para el arquitecto una forma de intentar demostrar que efectivamente es el discurso y el decurso social el que crea y produce el espacio, que a su vez, a partir de su mera existencia como contexto, también contribuye en justa reciprocidad a la configuración de la sociedad que alberga o acoge. Como señala Lefebvre, ni la naturaleza, ni el lugar, ni el clima, ni la historia previa pueden explicar suficientemente un espacio social, ni siquiera la cultura. Es más, el crecimiento de las fuerzas productivas no conlleva la constitución de un espacio o de un tiempo particular de acuerdo con un esquema causal.
Las mediaciones y los mediadores se interponen, la acción de los grupos, las razones relativas al conocimiento, la ideología o las representaciones. El espacio social contiene objetos muy diversos, tanto naturales como sociales, incluyendo redes y ramificaciones que facilitan el intercambio de artículos e informaciones. Fin de la cita. Oscar Niemeyer nos ha legado un buen resumen de su estilo arquitectónico con el diseño de los edificios del Centro Niemeyer de Avilés. En cada uno de ellos podemos comprobar su singularidad y especificidad en la elección de las formas, la organicidad de las proporciones, la armonía de los colores. Vivir diariamente dentro de este conjunto artístico, arquitectónico y formar parte del equipo que ha gestionado, que lo tiene que cuidar, que acomete sus reformas y mantenimientos y sobre todo programar en él las actividades culturales y artísticas para el que fue concebido, es un verdadero privilegio no exento de dificultades y de retos permanentes, y el lugar al que quedan invitados todos ustedes para poder disfrutarlo como lo disfrutamos nosotros todos los días. Muchísimas gracias. Pues gracias por tu intervención, y antes de ceder la palabra, pues te haría un par de preguntas. Aquí hay algunos catálogos de las actividades que ha tenido el Centro Niemeyer durante estos años. Realmente es impresionante, te felicito. Yo, que iba todos los veranos, pues tampoco era consciente de, entre obligaciones familiares y que realmente yendo un mes en agosto, 15 días en agosto, pues es muy difícil hacerte una idea de lo que realmente se está desarrollando. Ahora, hay un debate entre los sociólogos, arquitectos, etc. Y esto se ha dado mucho... se ha dado mucho en España, sobre todo a raíz del centro Guggenheim de Bilbao, ¿no? Es decir, ¿la arquitectura cambia las ciudades? ¿Puede cambiar las ciudades? ¿Puede crear nuevas iniciativas en las ciudades? ¿Cuál es el impacto, por una parte, ¿qué ha traído el Centro Niemeyer a Avilés? Y por otra parte, ¿cuáles han sido las líneas de la programación cultural que estáis llevando acordes a esta extraordinaria obra de arquitectura? Pues en este sentido, ese es precisamente el final de mi intervención. En este caso, lo que hace Niemeyer es hacer una propuesta, en mi opinión, netamente social. Es fundamentalmente una propuesta social, y esa propuesta solo cobra sentido si la conformación del espacio no se deja exclusivamente a la propuesta del arquitecto como una obra inerte, sino que la creación del espacio es, en definitiva, un constructo social y dinámico. En mi opinión, solamente entendiendo de esa manera las propuestas arquitectónicas pensadas para las personas, esto puede parecer una obviedad, porque en teoría toda la arquitectura tiene que estar pensada para su usabilidad también, ¿no? Pero en este caso es una propuesta, ya digo, que teniendo unos principios, buscando unos elementos que también son herederos pues, de movimientos como la Bauhaus, ¿no? Buscando también lo estético, teniendo unos principios estéticos como líneas argumentales a la hora de diseñar los espacios, tienen claramente una finalidad social. Y ese es el verdadero reto para los que nos toca gestionar. Este proyecto es un proyecto, como planteaba yo antes, que no es un proyecto consecuencia. Esta creación de esta plaza rodeada de edificios con propuestas de usos culturales no es una consecuencia del espacio como suceden en las plazas de las ciudades a partir de la época medieval. No, es una propuesta vertical hecha desde las instituciones y proponiéndola a la sociedad para que sea la sociedad la que le dé sentido. Y ese es el reto para los gestores, porque ese darle sentido tiene que venir con propuestas, en este caso artísticas, que permitan
la explotación en el mejor sentido de la palabra de todas las posibilidades que técnica y artísticamente dan el edificio para que sean esa propuesta de uso por parte de los ciudadanos. Un uso que va desde el mero disfrute estético de la vista de las formas arquitectónicas como formas de propuesta artística, y tenemos muchos visitantes que vienen a recrearse en la arquitectura de los propios edificios y de la configuración de los mismos, como las posibilidades que los movimientos artísticos, fundamentalmente la contemporaneidad, permiten hacer uso de ese espacio. Y en esa medida, ese es el reto que de forma, como digo, desde las estructuras de poder, verticalmente, en este caso el gobierno autonómico con el gobierno municipal, proponen que sea un equipamiento cultural el que tire hacia adelante de un espacio que durante alrededor de 70 años ha sido dedicado a espacio de conformación con un uso directamente industrial duro, digamos, ¿no? Esa dinámica que ha pasado de ser un espacio natural. Las personas más mayores de Avilés decían, bueno, es que antes de la época de la posguerra en España, la ría de Avilés libró del hambre a tanta gente, ¿no? Porque era un lugar donde se mariscaba, una marisma que obviamente en aquella época todavía no eran valorados los espacios naturales como espacios patrimoniales. Eso es bastante reciente dentro de nuestras convenciones culturales. Y ese espacio pasa en los años 50 a convertirse en un lugar en el que de una ciudad de 18.000 habitantes se pasa en apenas 10 años a 80.000, y todos esos casi 60, más de 60.000 adicionales vienen a trabajar en una única empresa, en esa gran factoría de acero que fue la instalación de Ensidesa, una instalación planteada por el gobierno de la dictadura del general Franco para poder dotarse dentro de una economía autárquica de su propio acero, ¿no? Entonces, claro, el impacto que tiene sobre la ciudad a la vez la hace construirse como ciudad y acaba siendo su identidad. Las personas que vienen en una inmigración interior de aluvión durante esa década son las que acaban conformando la ciudad actual. Y cuando todo eso desaparece a mediados de los años 90, hay a la vez una sensación de orfandad también espacial. Excuso decirles las problemáticas sociales que también se generaron en los años 60, en los años 90, con el desempleo que eso generó, etcétera, ¿no? Entonces, la apuesta a través de la cultura con un elemento motor que pueda ser un edificio emblemático, ya digo, se convierte en un reto. No siempre estas iniciativas, hay un ejemplo paradigmático que ha funcionado y que fue el inspirador de este proyecto también, que fue el efecto del Guggenheim en Bilbao. De hecho, el urbanista al que contrata el Ayuntamiento de Avilés a inicios del año 2000 para hacer un planteamiento de renovación de ciudad es el mismo urbanista que había estado trabajando en la concepción de la renovación de la ría de Bilbao, Eduardo Leira. Plantea que puede ser el impulso de unos equipamientos con vocación artística los que ayuden a tirar de la ciudad. Si lo vamos consiguiendo o no, les confesaré que a veces eso genera una presión muy fuerte, sobre todo una presión social de búsqueda de inmediatez en los resultados, que los resultados sociales nunca son tan inmediatos y esos efectos nunca son tan inmediatos. Podríamos decir que ahora que el Centro Niemeyer tiene 13 años desde su inauguración, sigue siendo un lugar joven. Ahora es cuando se están empezando a notar esos efectos
con repercusión, pues, por ejemplo, económica, de visitantes, etcétera, que van más allá de las propias actividades, sino que acaban teniendo efecto también en, pues, por ejemplo, en la economía de la ciudad, ¿no? Entonces son procesos largos, son a la vez un reto, pero creemos que este es un ejemplo que podemos presentar como ejemplo de que efectivamente desde las artes y desde la cultura esa propuesta de elemento motor, y elemento motor, a mí no quiero detenerme solamente en el elemento motor de aspectos económicos, porque el mero hecho de la generación de actividad cultural con la idea que nosotros la planteamos de una forma transversal para intentar llegar a las distintas capas sociales independientemente de sus posibilidades, de sus puntos de partida de acceso a las artes o a la cultura o al conocimiento, creemos que ese es el principal objetivo, ¿no? Y creemos que modestamente lo vamos cumpliendo, como creemos que las actividades que venimos haciendo lo demuestran, al menos la acogida que están teniendo. Bueno, aquí hay unos catálogos, un poco un catálogo resumen de actividades. Realmente está, no diría que está todo el mundo, pero sí unas manifestaciones muy señaladas en cada uno de los ámbitos artísticos, culturales y también las personalidades y los formatos. Si alguien después pondremos ahí, alguien quiere echar una ojeada para que vean lo que estamos haciendo, tampoco se trata de hacer un índice onomástico ni una programación de los últimos años, ¿no? Sin más, en la medida en que les hayan suscitado, que me imagino que sí, y te felicito por tu intervención. Bueno, decirles únicamente una cosa, que es en parte un deseo personal, ¿eh? Si alguno de ustedes no conoce Asturias, por favor, plantéselo, ¿eh? Porque realmente merece la pena. Hoy estuvimos hablando con la alcaldesa de Avilés, Maribí Monteserín, que es muy amiga nuestra, y nos decían, bueno, es decir, con que vengan 3 personas de Suecia que no hayan estado en Avilés, oye, ha valido la pena, ¿eh? Pues eso. Descubran, España es mucho más diversa y tiene mucho más potencial que los lugares donde, y yo esto lo he encontrado en muchas partes del mundo, o sea, la gente suele ir a Andalucía, a Levante, a Madrid, a Barcelona, es decir, descubran el norte, aunque sea una vez, y si tienen que escoger algún lugar en el norte, vayan a Asturias, van a encontrar con un clima mucho mejor en verano. Aquí está la consejera de turismo y creo que estoy haciendo una publicidad magnífica, pues eso. Es un clima maravilloso en verano, es más barato, incluso, aunque ya se está poniendo caro. La gastronomía es increíble, paisaje precioso, tiene playas. Avilés, por ejemplo, tiene 2 joyas de 2 iglesias románicas del románico asturiano, que son las manifestaciones más antiguas anteriores al románico catalán, anteriores a Taúl, por ejemplo, ¿no? Es importante. Está Niemeyer, está Gijón, está Oviedo, que también, pero bueno, si tienen que ir a algún sitio de Asturias, piensen en Avilés, ¿no? Yo creo que es lo que puedo decirles. Bueno, nada más. Y entonces, pregunta. Muy corta, salvo en una de las fotos mostradas, cuando hay gente mirando una foto. Yo tengo una deformación profesional que se llama la escala humana. En las fotos están todas desiertas. Me habría gustado, pensando justamente que quiere ser un lugar social. Entonces hay 2 aspectos de la escala humana. La relación entre el espacio y el ser que se mueve en el espacio, y la otra posibilidad de que esa plaza dé para más actividades que no sean programadas, simplemente gente que se va con un coche de guagua, como decimos los chilenos,
¿ah? Y se pasea por ahí. ¿Qué alternativas hay en ese sentido? Muy bien, muchas gracias. La verdad que lleva usted toda la razón. En los vídeos sí que aparecía más, pero es cierto que en la presentación he utilizado fundamentalmente fotografías del momento de la obra, de la construcción y de la inauguración, cuando el centro todavía estaba cerrado, y no tanto fotografías del centro en funcionamiento, con lo cual le acepto la crítica constructiva y lo voy a modificar. Sí que le digo que el centro, este es el momento, ya llevamos bastantes años, ¿no?, en el que se ha convertido efectivamente en un lugar en el que sencillamente se está. Por ejemplo, por las tardes, ¿no? Las tardes, los fines de semana, es un lugar en el que encuentras a los chicos y a los mayores patinando, paseando al perro, caminando, haciendo lo que allí llamamos la ruta del colesterol, ¿no? Sencillamente caminando para hacer un poco de ejercicio, o sencillamente estando allí, ¿no?, disfrutando de un café en la cafetería. Hay una puesta de sol maravillosa por la orientación que tiene la plaza. Entonces, eso, ya digo, sobre todo las tardes y todos los fines de semana, es un lugar para estar. Y en ese sentido, cuando se consiguió lo máximo en ese sentido, fue precisamente durante la época de la pandemia. Quiero contarles una anécdota muy interesante, para que a nosotros nos ayudó mucho a trabajar en esa época. En España, el día 14 de marzo de 2020, nos encierran a todos, ¿no? Y durante varias semanas, no se podía salir, nada más que para las actividades imprescindibles, etc. No se podía hacer ningún acto social fuera. En los primeros días de mayo nos permitieron abrir la plaza. Fue lo primero que nos permitieron abrir. Teníamos en aquel momento exposiciones en las dos salas expositivas. En la cúpula teníamos una exposición, si no recuerdo mal, de grabados de Picasso, y en la sala de fotografía creo que teníamos una exposición de una fotógrafa norteamericana, de Nadia Lee Cohen. Entonces, no sabíamos cuándo íbamos a poder abrir, no sabíamos qué íbamos a poder hacer, estábamos en una situación bastante desesperada, ¿no? Pero nos permitieron abrir la plaza. Bueno, pues la plaza se convirtió en el gran lugar de alivio para todas las personas de Avilés, hasta el punto de que, como en aquellas primeras semanas la incertidumbre que produjo el virus no sabíamos todavía, ahora parece que nos queda muy lejano, pero en aquel momento todavía no sabíamos cómo se transmitía, todo el mundo teníamos mucho miedo, no sabíamos si mascarillas sí, si mascarillas no, si ir con guantes, si no ir con guantes. Esa situación de incertidumbre que nos produjo acercarnos o no acercarnos a actividades sociales que inicialmente incluso estaban prohibidas, solamente se podían hacer al aire libre. Bueno, pues nuestra plaza se llenó de gente que sencillamente sentía una sensación de alivio, de poder estar en la calle, en un lugar con la sensación de sentirse seguros, a la vez que acompañados, ¿no? Eso nos llevó a nosotros también, en esa obsesión de que queríamos trabajar y de que queríamos hacer cosas, a volcarnos más hacia el exterior. Fue una consecuencia de nuevo de hacer de la necesidad virtud, y empezamos a programar actividades en el exterior, muchas más de las que habíamos programado anteriormente. La primera fue la decisión de que tuvimos claro que el propio edificio, que esto era, bueno, algo que habíamos vivido con ello, pero de forma todavía más deliberada, que el propio edificio era un edificio artístico en sí mismo, y que esa configuración y que esa realidad de las personas encontrando ese alivio, paseando, viviendo, estando en la plaza, sencillamente estando en la plaza, que por cientos y cientos de personas. Incluso pusimos una cámara que se podía ver, y está todavía activa desde la web, para que las personas pudieran ver desde su casa cuánta gente había en la plaza, para ver si se sentían seguros, si veían que eran demasiadas personas o no.
y la hemos mantenido esa imagen de la cámara que está directamente al vivo, enfocando hacia la plaza. Bueno, pues empezamos a hacer actividades. Una de ellas fue la realización de exposiciones de fotografía contando con las pocas paredes rectas que tiene la plaza, ¿vale? Son fundamentalmente debajo de la marquesina, estos laterales del edificio polivalente. Bueno, pues ahí empezamos a realizar, decidimos hacer una exposición de fotografía, que yo recuerdo cuando le hablaba a la curadora del proyecto, dije, yo quiero que esa exposición sea una exposición en la que mostremos la primavera que no hemos vivido, que hemos estado metidos en casa. Y programó una exposición colectiva de fotografía maravillosa, de fotografía de naturaleza, de fotografía de pájaros, de aves, de paisajes, verdaderamente bellísima. Bueno, pues también funcionó que acabó la pandemia y ahora todos los años repetimos una exposición de fotografía en el exterior. Otro proyecto que hicimos, Niemeyer en el edificio del auditorio, no lo he contado antes, pero esta pared él la concibe como una gran pantalla de cine. ¿Qué sucede? Que el edificio está orientado hacia la ría, hacia el norte, y en el norte de España anochece en verano en torno a las 11 de la noche. ¿Qué es con lo que nos encontramos? Porque él lo plantea esto como pantalla de cine para poder hacer cine de verano. Pero claro, en el verano, en Asturias, ahora con el cambio climático todo es un poco más cálido, pero aún así, a las 11 de la noche, que es cuando podemos proyectar cine, nos encontrábamos con que a las 11:10 hacía un frío, incluso el máximo día de julio y de agosto, que no había quien aguantase en la plaza, con lo cual lo dejamos de hacer. Pero llega la pandemia, y con esa obsesión de qué podemos hacer, y qué podemos hacer, y qué podemos hacer, se nos ocurrió que lo que podíamos hacer era autocine. Entonces, de nuevo lo mismo, el coche era un espacio seguro en el que cada cual iba con su coche, nosotros proyectábamos las películas, y cada uno, saben cómo funciona, ¿no? El autocine, escucha la película a través de la emisora de radio del propio coche. Bueno, pues fue un éxito tal que de nuevo es una actividad que se ha quedado ya el resto de años, el autocine. Y como decía antes, la valorización del propio edificio arquitectónico en el que nos volcamos pues en promocionarlo, nosotros estamos siempre muy pendientes, porque los que conocemos Brasil, los edificios de Niemeyer en Brasil, uno de sus grandes retos es lo importante de la conservación y el mantenimiento. Entonces, bueno, fue un año en el que, aunque lo hacemos de forma permanente, nos volcamos aún más en que el edificio luciese en todo su esplendor, precisamente para mostrar que, aunque no pudiéramos hacer actividades en el interior, el propio exterior era en sí mismo una propuesta que también se podía disfrutar artísticamente, en este caso desde la arquitectura. Y creo que lo conseguimos, ya digo, ese mismo año, pero también con propuestas que empezaron, funcionaron, surgieron de la necesidad y se quedaron. Yo le iba a transmitir lo encuentro muy bello, y le iba a transmitir una fantasía que me suscita todo eso, porque yo de arquitectura conozco poco, pero pienso de que, como usted habló, de que había una fábrica de metal, que estaba todo contaminado, el río contaminado, y que la blancura me suscita la fantasía de que la blancura está por la purificación, por la limpieza y por lo... algo así. Y lo que le quería preguntar es, hay una mujer dibujada ahí con líneas muy ella, recuerdo, tan bella, que ¿quién lo hizo eso? ¿Lo hizo él mismo? Este Niemeyer. Son 11 líneas, 11 trazos que hacen el cuerpo de una mujer tumbada supuestamente en una playa. No sé si con esta fotografía se puede ver una perspectiva. Cuando uno está situado aquí,
nosotros hacemos un juego cuando hacemos nuestras visitas guiadas, hacemos un juego que de aquí no se nota del todo bien en la perspectiva de esta fotografía, se nota mejor a ras de suelo, cuando uno está a ras de suelo, que la arquitectura del centro es muy sugerente. Esto podría ser una ola a punto de romper, pero también podrían ser los muslos de la cadera y las piernas de una mujer tumbada, en la que esto podría ser la cabeza. Imaginen, ¿no?, una persona tumbada, ¿no? Se hacen a la idea. Cuando uno está aquí, situado aquí, a ras de suelo, se ve más claramente, uno ve esa perspectiva más claramente, que pudiera ser una cabeza con el cuerpo tumbado y las piernas, ¿no? Bueno, él permanentemente hablaba de la inspiración en las líneas curvas, pues, de los morros de la ciudad de Río de Janeiro, del mar, de la figura femenina, por la que, ¿no?, todo el mundo sabe que Niemeyer tenía una fascinación, ¿no?, en toda su vida, y desde luego lo intenta mostrar en su trabajo. Porque esa simpleza, la simpleza de las líneas es lo bello. Sí, sin duda. Es que es lo que comentaba antes. Él va a líneas muy, muy puras, que a su vez son un reto arquitectónico, porque ya digo, el conseguir la semiesfera, el conseguir un edificio tan enorme como este sin ningún tipo de columna en su interior, sino que sean sencillamente dos arcos inmensos, sí, pero solo dos arcos, lo que sostengan el edificio, realmente es un alarde de sencillez, porque como se veía en alguna fotografía, voy a ponerla un momentín al inicio, a ver si me deja. Este es Niemeyer diseñando, es decir, es que era un papel en blanco en el que hacía apenas unas líneas, y a partir de esas líneas hacía su propuesta, ¿no? Bueno, ha sido una exposición maravillosa, naturalmente, y agradecer especialmente también a Juan Carlos, que ha hecho posible que podamos acercarnos a esta parte tan hermosa e importante de España, ¿no? Yo creo que Juan Carlos debiera ser, la comunidad de Asturias debiera pensar en nominar a Juan Carlos embajador cultural de la comunidad. A honores, por supuesto. No, eso lo hago hoy solamente. Lo propondré cuando vuelva, mañana lo propondré a la alcaldesa. Bueno, todos en Estocolmo tenemos un tremendo agradecimiento a Juan Carlos por toda la labor cultural que él, como director del instituto, ha hecho aquí en esta ciudad. Bueno, este es solo un ejemplo, ¿no? Bueno, con respecto a Niemeyer, bueno, es conocida su sensibilidad social en su obra histórica a través de las décadas que ejerció como arquitecto. Yo quisiera que explicaras un poco más, quizás lo hiciste, digamos, pero en el momento estaba quizás tomando una foto. ¿Cuál es la función práctica real de la cúpula en su obra? Bueno, en la totalidad de su obra, aquí en este caso, vámonos a irnos a alguna foto de la cúpula. Bueno, aquí es como les contaba. Si se fijan, estaba todo en construcción, y esto ya directamente en un día se infló y quedó tal cual, porque la lámina de PVC que la recubre es exactamente la misma que está hoy en día. No, en la cúpula es donde es el espacio expositivo, digamos, privilegiado que tenemos. Es fundamentalmente un espacio donde realizamos las principales exposiciones artísticas. La línea de trabajo de programación de exposiciones, lo que intentamos es ir haciendo un recorrido sobre los lenguajes artísticos de la contemporaneidad, digamos de los últimos 150 años, a partir de las vanguardias.
desde el impresionismo hasta la actualidad, con una vocación. Nosotros somos conscientes del lugar en el que estamos en un lugar periférico, es una ciudad pequeña, al norte de España, no, relativamente lejos de las grandes urbes, capitales centrales, ¿no? Y nuestra vocación es una vocación formativa también con respecto al acceso a la cultura. Entonces, dentro de esa vocación formativa está el aprovechar, por ejemplo, con las exposiciones, el presentar los movimientos artísticos y ayudar con ello. Hay todavía algunos movimientos artísticos que resultan más difíciles, de todo lo que se ha salido de lo figurativo y tal. Todavía hay ciertas resistencias que necesitan una explicación suplementaria para acceder a ello por unas partes importantes de la población, y nosotros tenemos esa vocación de ayudar a través de nuestro trabajo a mostrar y a que las personas disfruten de las artes y de los movimientos culturales y artísticos de la contemporaneidad. Y en el caso de la cúpula lo hacemos con las exposiciones. Ahora mismo estamos desarrollando una exposición que se inauguró hace unas cuantas semanas, de Juana Francés, una artista muy importante que tuvo también importantes dificultades para mostrar su trabajo, en nuestra opinión, por las dificultades que llevaban a una cultura netamente machista en nuestro país, o en general en todas las sociedades, ¿no? Y que ella aún así supo desarrollar un trabajo artístico verdaderamente de una calidad incuestionable, pero que es muy poco conocido. Y es muy poco conocido, en mi opinión, precisamente por esos hándicaps con el que se encuentran normalmente las mujeres a la hora de poder desarrollar su trabajo y que pueda ser conocido y reconocido. Bueno, creo que este año se cumple el centenario de su nacimiento y hemos querido homenajearla, homenajeando la enorme calidad de su trabajo. Pero ahora este verano realizaremos una exposición sobre la influencia de Goya en el arte del siglo XX y del siglo XXI, y en él hemos mostrado, pues, desde una magnífica e inmensa exposición de obras de Sorolla hasta obras de historia de la escultura de los últimos 150 años, o, como decía antes, pues, grabados de Picasso, esculturas de Picasso. Realmente es nuestro espacio expositivo premium, digamos, ¿no? La cúpula. Primero, ¿se me oye? Sí. Muchísimas gracias por tu charla y por las imágenes que hemos visto, y estoy de acuerdo con este caballero. Se necesitan personas para ver lo impresionante que es la arquitectura. Yo ahora cuando miraba las imágenes recuerdo que nos quedamos a la hora de comer es sagrada en España, entonces todo el mundo desaparece, o casi todo el mundo, para ver la arquitectura, porque es tan hermosa la plaza. Y el contraste enorme que hay entre la naturaleza asturiana y esa plaza, que es completamente distinta, que no hay nada, es un espacio absolutamente único de belleza y de esa blancura, porque no estamos en Andalucía, no hay edificios blancos de ese estilo. Y una pregunta, has explicado muchas cosas que yo estaba pensando, pero lo que veo yo quizá un problema en Asturias con la humedad, el mantenimiento de los edificios. Ese blanco, ¿cómo os está costando mucho o es un problema a nivel...? Eso era mi única pregunta. Sobre todo en el exterior, ¿no? Claro, es que cada vez que tenemos que hacer... Bueno, primero que cada uno de los espacios tiene su tratamiento específico. Como contaba, hay varios criterios de conservación. Por un lado está el mantenimiento y la conservación para mantener la integridad
de los edificios en sí mismos, es decir, evitar su degradación, y luego estaría la cuestión estética. Y yo me gustaría diferenciarlo, ¿no? Porque no siempre va del todo unido. Una cosa es que hay que hacer una serie de mantenimientos, pues que a veces los movimientos del suelo producen una grieta, y esa grieta hay que tratarla, ¿no? Pero otra cosa diferente es efectivamente la suciedad o la pérdida del blanco. Bueno, pues eso también nos obliga a tratamientos diferentes dependiendo del tipo de edificios. En el caso de la mayor parte de los edificios, la pasarela, el edificio polivalente o sobre todo el auditorio, el tratamiento fundamental es limpieza y pintura. Cada X años lo pintamos. El perímetro de la plaza, aquí hay una barandilla, que claro, es que las dimensiones son muy grandes, ¿no? Hay una gran barandilla, pero cada vez que tenemos que pintar hay 1 kilómetro de barandilla. Entonces, claro, la pintura de 1 kilómetro de barandilla, pues es que conlleva un coste verdaderamente muy importante, ¿no? Entonces lo que vamos haciendo es que cada año vamos pintando alrededor de 250 metros de barandilla, dependiendo de los tramos que van teniendo mayor degradación, ¿no? Entonces, de esa forma, lo importante en la conservación, en este caso, es que hay que ser muy constante en los tratamientos. La cúpula, sin embargo, como contaba, que es una lámina de PVC, el procedimiento es de limpieza. Y no imaginaba que me iban a hacer esta pregunta, pero me voy a detener un poquito, porque nos lleva mucha preocupación y mucha ocupación el tema de la cúpula. Resulta que cuando yo llegué en el año 2014, limpiábamos la cúpula una vez cada año y medio, casi cada 2 años. De ahí pasamos a tener que limpiarla porque se ensuciaba mucho, y cada vez se ha ido ensuciando más rápido. Y de ahí pasamos a tener que limpiarla una vez al año, luego una vez cada 9 meses, luego 2 veces al año, porque cada vez era más rápida la suciedad que se producía. Esta es la zona norte, aquí se nota un poquito, y esto es casi en la inauguración. En la zona norte normalmente se acumula sobre todo elementos vegetales como pequeño musgo, se acumula en la cara norte. Lógicamente en la cara sur, en la que está más expuesta al sol, hace que se mantenga el blanco más tiempo. Pero lo último que hemos hecho ha sido encargar un estudio para analizar la capa de PVC, qué tipo de tratamiento se le podía dar para intentar mantener durante más tiempo el blanco, ¿no? la limpieza. Y luego nos hemos encontrado, es muy curioso porque de vez en cuando aparece en el periódico. En Avilés hay 2 periódicos locales y bueno, pues ya se pueden imaginar, ¿no? Claro, el Centro Niemeyer es una fuente de noticias permanente, desde la programación, pero también a que de repente un ciudadano o una ciudadana diga: está muy sucia la cúpula, o hay un bache en el tal sitio. Bueno, pues estas cosas a las que afortunadamente tenemos que dar respuesta, ¿no? Entonces, en el caso de este edificio, lo que hemos hecho ha sido encargar un proyecto de estudio sobre qué tratamiento teníamos que dar para que se mantenga el blanco. Y como decía, normalmente la crítica es porque podamos estar tardando más de lo normal en limpiar o en pintar o en tal. Pero de vez en cuando nos encontramos, cuando pintamos o cuando limpiamos, que nos llega alguna que otra crítica, son muchas menos y suelen ser de personas, digamos, especializadas, incluso algún arquitecto, que nos critican por ejemplo, por la pintura. Cuando pintamos, entonces dicen: no, ustedes están traicionando el espíritu de la vida del edificio, porque le están quitando la pátina del tiempo. Y entonces ahí aparecen las 2 escuelas, ¿no? La escuela
francesa o la escuela inglesa de qué hay que hacer con la restauración, si la restauración tiene que llevar permanentemente los edificios al momento de su inauguración, ¿no? Digamos, la escuela francesa de Viollet-le-Duc, o si los edificios para que cuenten su historia y su vida hay que tan solamente mantenerlos y conservarlos de la forma imprescindible para su mantenimiento, pero no quitarles la pátina del tiempo que les permite contar su propia historia, aunque eso conlleve que, pues eso, que puedan tener una cierta degradación, sobre todo desde el punto de vista estético, bueno, lo que es el concepto de pátina, ¿no? El concepto de la pátina del tiempo sobre los edificios, sobre todo. Y es una discusión que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Al final, en todo estamos tomando decisiones, ¿no? Y cuando te critican desde el periódico porque has tardado mucho en pintar, y cuando pintas de repente también te llega la crítica porque dicen, pero ustedes están locos, ¿qué hacen ustedes pintando esto? Esto no se puede pintar, dejen ustedes que si tiene que estar sucio, que esté, para que así cuente su historia, ¿no? Pues es una discusión que resulta realmente interesante también. Muy bien, no sé si hay una última pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por venir, por haber dejado tu querido Niemeyer, o Niemeyer, como dicen los brasileños. Gracias a todos ustedes por venir. En los siguientes